práctico número 2, que son las propiedades térmicas de la materia, ¿sí? En la clase pasada vimos el práctico 1, que eran los... Bueno, ¿quién se acuerda? ¿Qué vimos la clase pasada? Calor y temperatura. Trabajamos con las escalas termométricas, trabajamos con cantidad de calor específico y equilibrio térmico, ¿sí? Hoy vamos a trabajar un poquitito con las propiedades térmicas de la materia y la transmisión del calor. Hay 3 formas de transmisión del calor, como lo muestra acá, por conducción, convección y radiación, ¿sí? Conducción es a través de los sólidos, simplemente es eso. Cuando tenemos un sólido al cual le damos calor, este se transmite y entonces en este caso una barra, por ejemplo, está acercándose a una llama y entonces esto toma calor, se transmite ese calor y si nosotros tocamos el otro lado de la barra, sentimos ese calorcito, nos quema. Se conduce a través de los sólidos. La convección se realiza en cambio en los fluidos, en los líquidos y en el aire, en los gases. Y entonces acá, si acercamos, este que está acercando la manito ahí, cerca de la llama, siente el aire caliente que sube. ¿Sí? Eso es convección. Hay un movimiento, una masa de aire que se está moviendo debido a la diferencia de presión. Y la otra forma es la radiación, que es el calor que llega desde la llamita. Y para la radiación no es necesario que haya un medio, o sea, no es ni sólido, ni fluido, ni nada. En el vacío se transmite la radiación, por eso recibimos la del sol, que se transmite a través del vacío y llega, ¿no es cierto?, atravesando la atmósfera. Entonces, estas 3 son las formas de transmisión de calor. Bueno, ahí estamos las profes. Comenzamos entonces con, tienen toda la serie, ¿verdad? Ayer ya le mandé a Agus y mandó, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces dice el ejercicio 1, complete la tabla 4, teniendo en cuenta las unidades de la dilatación lineal de un cuerpo físico. Nuevamente entonces en este caso los datos están dados en una tabla y tenemos el encabezado de la tabla que nos señala cuáles son las magnitudes que vamos a utilizar y cuáles en verdecito están las celdas que nosotros tenemos que averiguar en este caso, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de dilatación lineal. Vamos a recordar un poquitito cuáles son todos estos valores con los cuales vamos a trabajar. Entonces, la dilatación lineal es el fenómeno físico que se presenta cuando un cuerpo varía su longitud. Varía su longitud debido a la temperatura, al cambio de temperatura, ¿sí? Si la temperatura aumenta, ese cuerpo lineal se dilata y si la temperatura disminuye, el cuerpo se contrae, ¿sí? Se llama, en general, se llama dilatación a este fenómeno, pero en realidad a veces es dilatación y a veces es contracción, ¿sí? Cuando hablamos de un cuerpo lineal, quiere decir que la longitud en este caso es la dimensión que es mayor en el cuerpo. No es que no tiene volumen, sino que la longitud es la dimensión mayor que predomina. Si nosotros medimos la dilatación de la longitud con respecto a la dilatación de la superficie transversal,
la lineal es muchísimo mayor, por eso es la que tenemos en cuenta, ¿no? Esa dilatación, acá si es que la temperatura aumenta, dijimos que se dilata el cuerpo, y a esa porción del cuerpo que se dilata lo vamos a llamar delta L. Delta, recuerden que es la letra griega mayúscula que nos determina un intervalo, ¿sí? En este caso, un intervalo de longitud. Y luego la longitud final va a ser la suma entre la longitud inicial, L sub 0, y el delta L, que es el pedacito que se dilató. Esa es la longitud final. ¿Cómo calculamos delta L? Con la longitud inicial multiplicado por un coeficiente, que es el coeficiente de dilatación lineal, que es una característica, una propiedad de los materiales, o sea que cada material tiene su coeficiente, esto lo podemos buscar en tablas, y delta T, ¿no es cierto?, la variación de temperatura. Siempre va a ser temperatura final menos temperatura inicial, aunque la final sea menor. Bien, entonces acá tenemos la longitud final, dijimos que la longitud inicial más el delta L, y si tenemos en cuenta esta expresión, podemos expresar la longitud final de esta forma. O de, sacando factor común, longitud inicial, nos queda 1 más alfa por delta T. Estas son las expresiones que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. ¿Sí? Entonces tenemos ahí la longitud inicial, la longitud final con el delta L, ¿sí? La longitud inicial más el delta L, que sería la longitud final. Entonces el delta L, la variación de longitud, L sub F, la longitud final después de la dilatación o de la contracción, llegado el caso, L sub I, la longitud inicial, alfa, el coeficiente de dilatación lineal, que dijimos que depende del material, y delta T, la variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Este temita suele salir o suelen elegir para el final, así que no es difícil, digamos. Vamos a resolver entonces nuestra tablita comenzando con la primera fila. En este caso tenemos que hallar la longitud inicial y los datos son la longitud final, el coeficiente de dilatación lineal y las temperaturas inicial y final. Simplemente vamos a calcular nuestro delta L. Fíjense que si nosotros calculamos el delta L, sería longitud inicial por el coeficiente por delta T. Y de acá podemos despejar nosotros la longitud inicial. ¿Sí? Bueno, no era de esta expresión, era de la anterior. Les muestro la anterior. A ver. De esta está despejando la longitud inicial. Entonces, longitud final dividido este paréntesis. ¿Sí? Tenemos los datos, esta longitud final está en metros, alfa, el coeficiente de dilatación lineal, tiene como unidad 1 sobre grados Celsius o grados Celsius a la menos 1 también aparece como unidad de alfa, y las temperaturas están en grados Celsius. En este caso no hay problema con trabajar en grados Celsius.
Así colocamos entonces los valores de la longitud final y nos queda 1 más alfa, que es 1,7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado Celsius por la variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, 35 menos 20 grados Celsius. Y ese es el valor que nos dio a nosotros. Acá lo que tendríamos que simplificar es este grado Celsius con este, nada más. Y nos queda expresada la longitud en metros. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien. Entonces podríamos decir, teniendo en cuenta la cantidad de cifras que hay después de la coma, podríamos decir que la longitud inicial es igual a 12 y le agregamos los ceritos para completar los lugares de la coma nada más. Este sería el punto A. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Cualquier duda, por más que les parezca tonta, consulten. Consulten porque por ahí no entienden o no saben por qué se pasa o el tema de las unidades. Vamos con el punto B. La segunda fila, entonces nos pide calcular la longitud final, en este caso, y ahí no vamos a tener problemas porque la longitud final ya tenemos directamente la expresión para calcularla y por lo tanto tenemos que reemplazar los valores. Entonces la longitud inicial en este caso es esta. ¿Sí? Esta longitud inicial. Alfa es el mismo valor, 1,7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Y ahora la variación de temperatura es 37 la temperatura final menos 22 la temperatura inicial. Nuevamente acá vamos a simplificar grados Celsius con grados Celsius y nos va a quedar expresado en metros esa longitud final. ¿Estamos? A veces la pregunta en el final que se les hace es esa: ¿en qué medí la longitud final? Se quedan así tipo, siempre cuando hay una longitud, ¿en qué se mide la longitud? En metros. En metros. ¿Sí? Ustedes tienen que recordar las unidades del sistema internacional, simplemente eso. Ese valor, ahí simplificamos los grados Celsius y nos queda, o nos queda a nosotros 12,531. Fíjense si les da esos valores, ¿sí? En metros como habíamos adelantado. ¿Le pusiste paréntesis? 1 más 1,7 exponente menos 5 por, y acá entre paréntesis. Sacaste 2 veces el paréntesis.
Ah, no, a mí no me da. A mí no me da. 12,0500 por 1 más 1,7 por 10 por 10 a la menos 10 a la menos 5, ¿no? Menos 5. Cierro paréntesis por abro paréntesis 37 menos y es 1 nomás. Igual me tiene que aproximado. Ese mismo problema tuve con el... No. No. Bueno, pasamos al siguiente entonces. En el siguiente, ¿sí?